Buenos días. Pidámosle a Dios su bendición. Padre, gracias por la exposición de tu palabra. Gracias por lo que harás en nuestros corazones. Dirígenos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, que podamos aprender algo, Señor, que podamos salir con enseñanza en nuestro corazón, de poderte, Señor, servir, de poderte obedecer en lo que tú, Señor, quieres para cada uno de tus hijos. Así que bendíganos, Señor, por favor, cuídenos y también pedimos por los niños, Señor, que van a subir, que van a estar en sus clases, para que tu bendición también esté presente en la vida de ellos. También por el ministerio de sordos, Señor, que la predicación de Esteban también pueda ser algo para ellos significativos para su vida. Por Jesucristo oramos. Amén. Debo de confesarles algo, mis queridos hermanos, hermanas, que a mí me gustan mucho cuando Dios me dice sí, pero cuando me dice que no, entro en conflicto. No sé si a usted le pasa exactamente lo mismo, pero a mí me encantan los sí de Dios, pero no los no, ¿verdad? No me gustan mucho los no de Dios, o muchas veces no los entiendo, o muchas veces digo, ¿por qué dice que no? O muchas veces dice, espera, ¿verdad? Y esperar en Dios se convierte también en tiempos difíciles para nosotros. Yo no sé cuántos están igual que yo, que nos encantan los sí de Dios, pero los no de Dios entramos en conflicto, ¿verdad? La semana pasada, hermanos, empezamos a ver la escena cuando Bernabé y Pablo se separaron por un desacuerdo. Pero esto no impidió que la misión continuara. Se hicieron dos grupos de trabajo donde Bernabé tomó a Juan Marcos y navegaron hacia Chipre, mientras que Pablo y Silas viajaron por Siria y Cilicia, confirmando a los hermanos. Dice que después de esto llegó a Derbe y a Listra, donde encontraron a Timoteo y los invitó a que siguieran con él en su viaje misionero, ¿verdad? Pero es curioso, vean cómo el capítulo 16, versículo 5, hace un resumen y termina esa sección, pero con un resumen muy de Lucas, que Lucas viene haciendo resúmenes en su libro de Hechos. Hechos 16, 5, vean lo que dice la Escritura. Así que las iglesias eran, ¿qué dice, hermanos? Confirmados en la fe, y aumentaba en número cada día. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día. Cuando las cosas van funcionando, hermanos, que estamos contentos, dice que aquí las iglesias eran ¿qué? Confirmadas, afirmadas en la verdad, es lo que está queriendo decir el texto, ¿verdad? Estaban afirmadas en la verdad. Y dice que al suceder eso, aumentaba en número cada día. Cuando las cosas van bien, no hay que cambiarles, ¿no es cierto? Dicen los entrenadores de fútbol, dicen que cuando un equipo gana, ¿qué hace? No son futbolistas. Cuando un equipo gana, repite, ¿no es cierto? Repite alineación. ¿Por qué? No le hagas ningún cambio, todo va funcionando. Pero muchas veces, hermanos, es necesario hacer ciertos cambios, y muchas veces los cambios vienen de parte del Señor, porque nos pasa a nosotros, ¿no es cierto? Cuando las cosas van bien, que sigan así, que sigan bien, que estén bien ahí, pero no, Señor, no me cambies la agenda, no me cambies la agenda, seguimos con lo mismo. Y pareciera ser que en esta ocasión el apóstol Pablo va a tener que hacer un cambio de agenda, pero un cambio de agenda dirigido por el Espíritu Santo. Vean, hermanos, este pasaje vamos a leer del 6 al 10 de Hechos capítulo 16, del 6 al 10. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron o cruzaron, ¿verdad?, a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús, parece ser que dice ahí en el texto original, no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo,
pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Esta parte de la escritura me llamó la atención, hermanos. Me llamó la atención porque pareciera ser que está sucediendo algo. Los grandes siervos de Dios, estos grandes misioneros, tenían una agenda hecha. ¿Se acuerdan que la agenda se había hecho con primero Bernabé y Pablo, verdad? Pablo diciéndole a Bernabé, salgamos, vayamos a nuestro segundo viaje para confirmar a las iglesias, vayamos. Y hubo ahí una discusión de que si Juan Marcos era llevado o no era llevado, de tal manera que la discusión fue un poquito fuerte. Si no ha escuchado ese sermón, ya está en el canal de YouTube, ahí en la iglesia, lo puede escuchar, el sermón del domingo pasado, ahí lo puede escuchar, y vimos ahí cómo Pablo y Bernabé tomaron la decisión de separarse, y Pablo entonces agarra a Juan Marcos y se lo lleva, y Pablo agarra a Silas y van. Y dice la escritura, parece ser que ahí es el seguimiento, dice la escritura en el verso 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Quiero que hagamos énfasis en esto. Les fue prohibido hablar la palabra en Galacia. ¿Por qué? ¿Por qué le fue prohibido hablar la palabra? ¿No es algo contradictorio, hermanos? ¿No el Señor Jesucristo dijo, vayan por todo el mundo y prediquen qué? El Evangelio. ¿No es cierto que Jesús antes de irse les dijo, y me seréis testigos ¿dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra? Entendiendo que lo último de la tierra en este texto de Hechos está hablando del Imperio Romano, ¿verdad? Y Roma está hablando. El punto, hermanos, es que pareciera ser que hay una pequeña contradicción en esto. ¿Cómo el Espíritu Santo prohíbe? Nosotros podemos entender que Satanás pueda prohibir, ¿no es cierto? Y si ustedes van conmigo, por ejemplo, a la primera carta de los tesalonicenses, vaya conmigo rápido, la primera carta de los tesalonicenses, el capítulo 2, el verso 18, dice lo siguiente: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, ¿pero quién? Pero Satanás, ¿qué dice? Nos estorbó. Nosotros podemos entender que a lo mejor el enemigo no quiere que hagamos algo, no quiere que vayamos a un lugar, pero el Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo que está este equipo de misioneros, fíjese, ya estaba Pablo, ya estaba Silas y se había unido ¿quién? Timoteo a ese grupo. Y parece ser que también, pues, ¿cómo se llama? Lucas estaba en el equipo. Ahorita vamos a ver por qué. El punto, hermanos, es, bueno, entiendo que Satanás puede impedir, ¿sí? Pero el Espíritu Santo, volvamos por favor a Hechos capítulo 16, porque mire lo que dice el versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu, ¿qué? No se los permitió. O sea, en pocas palabras, estos misioneros tenían una agenda ya lista. Ok, el equipo de Pablo ya estaba ahí. ¿Saben qué? Vamos a hacer algo. Ya pasamos por Listra, en Iconio, ¿verdad? Ya pasamos por Listra e Iconio. Ahora vamos a ir a Frigia y la provincia de Galacia. Pero dice que el Espíritu no les permitió hablar la palabra, ¿dónde? En Asia. La pregunta es, ¿por qué no le permitió? Bueno, pareciera que estando en Galacia, ellos quisieron ir ¿a dónde? Hacia Asia. No hacia la que nosotros conocemos, a lo mejor ahorita, un poquito más el Asia Menor, ¿sí? Lo que a lo mejor ahorita conoceríamos como Turquía, a lo mejor, ¿verdad? Querían ir a esos lugares y luego querían subir al noroeste para ir a Bitinia, pero tampoco se los permitió. ¿Por qué razón? ¿O cómo? ¿Qué métodos utilizaría el Señor para decirle no vas para allá? ¿Qué piensan ustedes?
Bueno, hay un pasaje en Gálatas que algunos estudiosos piensan que a lo mejor ese era el impedimento del Espíritu Santo, porque Pablo dice que enfermó Pablo en Galacia y que entonces él tuvo que quedarse más tiempo de lo que él esperaba, quedarse en Galacia. Bueno, un impedimento puede ser ¿qué? Una enfermedad. Miren, hermanos, un impedimento grande para hacer la obra del Señor muchas veces puede ser ¿qué? La enfermedad. No tenés las fuerzas, no tenés las ganas. No podés estar parado tanto tiempo, no podés estar haciendo algo porque tu salud te lo está impidiendo. Bueno, podría ser una manera. Otra manera dicen que como así le dio una visión a Pablo, pudo haber sido otra visión que Dios le había dado a Pablo diciendo no vas para esos lugares. Miren, hermanos, no sabemos cómo el Espíritu Santo impidió. Pero no es cierto, hermanos, que muchas veces el Espíritu Santo impide que nosotros hagamos ciertas cosas. ¿De qué manera? No lo entendemos, hermanos. ¿De qué manera? No lo entendemos. Pero muchas veces queremos ir a cierto lugar o no queremos ir a cierto lugar. ¿Y qué pasa? Y Dios nos está enviando. Recuerdo muy bien una vez fui a dejar a Ricardo Daniel a la escuela, estaba en el colegio, estaba en la primaria estaba, y cuando regresé, mi esposa estaba con su cafecito, ¿verdad? Ustedes deben de saber que el café para mi esposa es primordial en las mañanas, ¿verdad? Ya después de haber alimentado a Ricardo, después de haberle vestido, darle de comer, y bueno, yo me encargaba de llevarlo. Llegué a casa y ella estaba viendo unas noticias, y estaba viendo sobre las muertas de Juárez. Y me dice, mira Ricardo, yo te he seguido por tantos años a todo lugar, pero te quiero pedir un favor. Por favor, no me lleves a Juárez a vivir nunca. Y yo en Juárez, ¿yo qué tengo que hacer en Juárez? Aparte he escuchado que es una ciudad peligrosísima por el narcotráfico, aparte he escuchado que es una ciudad no tan bonita. ¿Yo qué voy a hacer a Juárez? Yo no tengo nada que hacer a Juárez. Ahí quedó el asunto, hermanos. Después de 5 años, ¿sabe dónde estábamos nosotros ministrando? En Juárez. En mi agenda, hermanos, nunca hubiera estado haber ido a Juárez. Nunca. Nunca, la verdad. Pero Dios cambia. Estos hombres de Dios habían dicho, bueno, yo quiero ir hacia el Asia Menor y de ahí quiero ir a Bitinia, porque dice que intentaron, ¿verdad? Y el Espíritu, ¿qué hacía? Les impedía. No, no vayas, no. Y la pregunta, hermanos, es, ¿y por qué? ¿Que no el Evangelio es para todos? Porque el Espíritu Santo tenía preparado algo para ellos. El Espíritu Santo tenía preparado algo para Pablo y su equipo. Mire, hermanos, muchas veces Dios nos impide hacer cosas que queremos hacer para su obra. Muchas veces Dios nos impide hacer cosas que queremos hacer para su obra. Pero porque Él tiene algo y Él tiene personas para ir a hacer lo que a lo mejor yo quería. Yo no sé si al apóstol Pedro le tocó ir a Bitinia, a esos lados, pero si ustedes van conmigo a Primera de Pedro, vayan conmigo a Primera de Pedro, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 1. Dice lo siguiente. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, escuche bien, en el Ponto, Galacia, Capadocia, ¿qué más? Asia, ¿y qué más? ¿A dónde quería ir Pablo? ¿Y el Espíritu se lo impidió? ¿A Asia? ¿Y a dónde? Y a Bitinia. Mire, lo único que yo entiendo es lo siguiente, hermanos. Yo no sé si Pedro tuvo la oportunidad de ir a esos lugares, pero el Evangelio llegó. De tal manera que el apóstol Pedro está escribiéndoles a estas ciudades, a estos lugares.
¿Por qué? Porque a lo mejor a Pablo y a su equipo Dios se lo impidió. Pero ¿qué pasó? Dios mandó a otros en lugar de estos misioneros. Es curioso, hermanos, pero el obrar de Dios es algo diferente a lo que nosotros hiciéramos, ¿no es cierto? Nosotros pensamos que a lo mejor es bueno hacer algo. Es que yo quiero hacer algo para el Señor. Y ahí es donde siempre recuerdo esta historia que cuenta Rick Warren en su libro Una iglesia con propósito. Y me encanta esta historia y recordarla, hermanos, porque él dice que ahí por California hay una playa donde se hacen olas bonitas para surfear, para practicar este deporte del surf. Pero lo curioso es que va este atleta, ¿verdad?, con su tabla y él va determinando cuál ola es la mejor para subirse y poder surfear ahí esa ola. Pero lo que dice Rick Warren en su libro es que este atleta tiene que esperar la mejor ola. O sea, este atleta no es la persona que va a crear la ola. ¿Quién es el que crea la ola? Es Dios. El atleta nomás está listo ¿para qué? Para ver, determinar y subirse a esa ola. Pasa igual con nosotros, hermanos. Nosotros no vamos a crear el ministerio, no estamos haciendo algo nuevo, Dios ya lo está haciendo. Dios nos está invitando a que nos unamos a su ministerio, a que nosotros observemos dónde Dios está trabajando para nosotros unirnos ahí. Y muchas veces nuestro pensamiento es que yo quiero hacer esto para Dios. Y a lo mejor es bueno, loable, a lo mejor es algo bueno que tú quieres hacer para el Señor, pero a lo mejor el Señor quiere que te unas a otro lado, quiere que se una a un ministerio que ya está listo para que tú empieces a llegar y hacer el trabajo que el Señor quiere que hagas. ¿Te das cuenta de eso? Es que yo quiero trabajar en esto. La pregunta es, ¿y Dios quiere que tú trabajes en esto? No, pero ¿cómo Dios no va a querer? No te preocupes. Dios levantará a otro en tu lugar y lo mandará. Y Dios va a ir a donde tú necesitas ir porque Dios te está mandando. Volvamos a Hechos, por favor. Dice el 7 que cuando llegaron a Misia, o cruzaron Misia, ¿verdad? Intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Lástima que no tenemos aquí un mapa, ¿verdad?, para ver todo el recorrido. Deberíamos de recordar algo, hermanos, que no es como en nuestro tiempo, ¿verdad? Usted agarra un avión y en tanto tiempo está en tal lugar. En ese tiempo no era así. Y si usted viera los mapas de donde salieron ellos, desde Jerusalén, Antioquía y todo lo que han cruzado, pues es largo. Es días y días de trabajo. Y no solamente iban y venían rápido, sino que se quedaban en lugares. Y pareciera ser que Lucas está adelantando mucho la narración para hacernos ver algo. Dice, y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Es lo que comúnmente se le conoce como la visión del varón macedonio. Y tanto que hemos escuchado acerca de esto, ¿verdad? Pero dice que el Espíritu Santo está impidiendo, pero también va a dar ¿qué? La guía. Yo te quiero en tal lugar. Y Dios utilizó una visión. Algunos pensarían que es un sueño. No, porque solamente dice que es de noche, ¿verdad? Entonces pudo haber sido una visión, pudo haber sido algo más, pero Dios se está tratando de comunicar con sus siervos para decirle hacia dónde quieren que vaya. Y dice que en esta visión hubo un varón macedonio, porque dice aquí un varón macedonio, estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia. ¿Y cuál es el ruego? Y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Yo no sé, hermanos, pero
un ruego, una ayuda de estos siervos de Dios es: pasa a Macedonia y ayúdanos. A lo mejor nosotros, hermanos, es complicado que Dios se nos muestre en una visión, es complicado entender exclusivamente a quién tenemos que ayudar. Hay un comentarista que dice que la palabra de ayudar aquí, hermanos, tiene que ver con llevar el evangelio. Bueno, es una forma de ver. Pero debemos de ayudar de diferentes maneras. Obviamente, siempre cuando nosotros ayudamos, ¿qué va por medio, hermano? El evangelio. Si queremos dar una canasta de amor, tenemos que hacer algo. Hermana, tu canasta de amor te lo damos con mucho cariño en el nombre del Señor Jesús, y mira lo que dice la palabra del Señor, ¿sí? Animando. Y hemos dado tantas canastas de amor a personas que tal vez también ni conocemos, pero puede ser un testimonio para que conozcan del Señor Jesús. Es curioso, hermanos, pero cada ayuda que nosotros podamos hacer, una de las formas que debemos de ayudar es si vamos a ayudar con economía, si vamos a ayudar con canastas, si vamos a ayudar con tiempo, con una consejería, si vamos a ayudar con lo que sea, siempre debe ir pegado ¿qué? El evangelio del Señor Jesucristo. Siempre, siempre debe de ser ahí. Pasa y ayúdanos. Yo estuve reflexionando en esto, hermanos. ¿Cuánta gente que conocemos tiene el mismo ruego? Pasa a mi casa y ayúdame. Tal vez porque su matrimonio no está funcionando. Tal vez porque tienen problemas con los hijos, tal vez porque tienen problemas económicos, tal vez porque tienen problemas de salud, tal vez tienen problemas de que no tienen trabajo, y escuchamos ruegos y ruegos y ruegos y ruegos diciendo: pasa, ¿y qué más? Y ayúdanos. Hermanos, lo primero que nosotros debemos de hacer es atender a ese ruego, ir rápido. ¿Cómo dice el verso 10, hermanos? Dice: cuando vio la visión, enseguida que procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos ¿qué? El evangelio. Me encantan varias palabras. Enseguida, rápido, ¿verdad? ¿Será, Señor, que me estás llamando? Voy a esperar confirmación, ¿verdad? No, enseguida. Enseguida. ¿Por qué? Dice: procuramos partir para Macedonia. Aquí está la idea. Dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos ¿qué? El evangelio. Ahí está. La prontitud, hermanos, enseguida, ¿verdad? Procuramos partir para Macedonia rápido. Ahora, si se da cuenta, ya la terminología dice: procuramos. Después de que Lucas no se está integrando en el grupo, desde entonces aquí se está integrando en el grupo. Procuramos. Ya Lucas dice: yo también estoy en el equipo. Yo también voy en este equipo. El médico amado, hermanos, a lo mejor vio a Pablo que no estaba tan bien de salud y le dijo: Pablo, yo voy a ser tu médico de cabecera, ¿verdad? A donde vayas, yo voy a ir. Y ahí Lucas empieza. Algunos extremistas dicen que el varón macedónico era Lucas, pero no podemos afirmar eso, ¿verdad? Lo que sí podemos afirmar, hermanos, es que Dios, fíjese, no vas, pero sí vas. Aquí está, claro, aquí está. Otra de las cosas que me llaman la atención, hermanos, es que 2 intentos hizo el apóstol Pablo. Quería ir a Asia y quería ir a Bitinia. ¿Y el Espíritu le dijo? No. Pero ¿se acuerda que también el apóstol Pablo hizo ciertos intentos cuando él estaba enfermo y le pidió ¿cuántas veces a Dios? ¿Alguien sabe? 3 veces
que le quitara de él, ¿qué? Esa enfermedad. ¿Y Dios qué le dijo? Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, me voy a gloriar más bien en qué? En mis debilidades, para que el poder de Cristo ¿qué? Repose, actúe en mí. Es que los no de Dios, hermanos, no es nada malo. Él sabe por qué. Él sabe por qué le dijo a Pablo que no. Él sabe por qué cuando él estaba enfermo 3 veces le pidió al Señor. Y curioso, ¿no? Vemos a Pablo haciendo milagros también, ¿no? Y no podía sanarse él mismo, ¿no? Porque Dios tenía un propósito con él. Y el propósito que tenía con él, hermanos, era: bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia. Y hermanos, cuando Dios dice sí, estamos contentos, pero cuando dice no, bástate en su gracia. Porque el poder de Dios va a reposar en ti. Y ya es algo que se nos olvida, hermanos. Es algo que se nos está olvidando. Que el poder de Dios está en nosotros. Reposa en nosotros. Por eso yo prefiero ser más débil que ser más fuerte. Porque en la fortaleza pensamos que somos nosotros. Y en la debilidad Dios está con nosotros ahí, diciendo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo no sé, hermanos, pero a mí me encanta ese verso, ¿verdad? Pensar lo que puedo estar sufriendo, lo que mi esposa puede estar sufriendo, y poder decir: bástate en mi gracia. Bástate solamente en mi gracia. Yo no sé qué problema estés viviendo ahorita, qué estés viviendo en casa, qué estás viviendo, qué situación puedes estar viviendo. Lo único que te puedo decir es: bástate en la gracia del Señor. Bástate en la gracia. Porque luego tratamos de huir del Señor, tratamos de alejarnos de Él. Empezamos a escuchar a personas que no conocen del Señor y nos empiezan a dar consejos, nos empiezan a decir cosas. Y la Biblia, la palabra, ¿dónde está? ¿Dónde está el consejo de Dios? ¿Sí me explico? ¿Qué dice Dios ante las circunstancias que yo estoy viviendo? ¿Voy al consejo de Dios? Aquí está en su palabra: bástate en mi gracia, que me voy a perfeccionar en tu debilidad. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad de uno, hermanos. Muchas veces, hermanos, Dios tiene otros planes para nosotros, aunque no podamos entenderlos. Muchas veces no podemos entender o no los entendemos qué está pasando ahí. El escritor Justo González, en su comentario de Hechos, cita unas palabras de una carta que escribe el gran misionero en la India, Guillermo Carey, y dice lo siguiente: mi posición resulta ya insostenible, dice la carta, ¿verdad? Mi posición resulta ya insostenible. Hay dificultades por todas partes, dice, y mucho más por delante. Lo que se viene por delante trae muchas dificultades. Por lo tanto, no tenemos otra alternativa que seguir adelante. Me encantó esto, hermanos. Porque si yo hubiera escrito esa carta, yo le hubiera dicho: no tengo otra alternativa que ¿qué? Que regresarme. No tengo otra alternativa que tirar la toalla. Me están agobiando los problemas, me están agobiando las dificultades, y lo único que yo puedo hacer es decir: basta, hasta aquí llegué. Pero dice este gran misionero: la única alternativa que hay, ¿verdad?, es seguir adelante. La iglesia se presenta hoy con muchas dificultades, hermanos.
Si vemos todas las dificultades que la iglesia está atravesando y va a atravesar, es algo interesante, hermanos. Estaba hablando con una persona y me decía que ya en la universidad ya les exigen estar utilizando inteligencia artificial. Ya. Si vas a hacer tareas, puedes utilizar la inteligencia artificial, ¿verdad? Si vas a diseñar algo, por favor, ya utiliza. Ya es como una urgencia. Utilicen, hagan. Y a nosotros nos da miedo. Es un tema que nos da mucho temor. Obviamente nosotros debemos de saber que la inteligencia artificial solamente es una herramienta para hacer, para diseñar, para hacer cosas, ¿verdad? Pero hoy en día es algo que la iglesia va a empezar a enfrentar. ¿Qué vamos a hacer con esos temas? Ahora, eso es tecnológico, ¿verdad? ¿Qué tal con lo moral, hermanos? ¿Qué problemas la iglesia está enfrentando hoy en día? Por eso cantábamos ahorita, ¿verdad? Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer ante los desafíos que tenemos hoy en día? De muchos índoles, hermanos, de muchas maneras. La pregunta es, hermano, ¿se está capacitando hoy en día usted para dar respuestas ante estas incógnitas, ante estas preguntas que la gente allá afuera tiene? ¿Nos estamos capacitando? ¿Estamos estudiando la Escritura para ver qué dice la Escritura? ¿Qué consejos puede dar ante eso? ¿O ya nos quedamos desde que nos convertimos, verdad? Ya no más. Quedamos en lo que nos enseñaron y ya no más. No, hermanos, tenemos que ir releyendo la Escritura. Tenemos que ir viendo la Escritura en base a lo que estamos viviendo hoy en día. Por eso digo, la iglesia está sufriendo ante las nuevas cosas que estamos viviendo, ¿verdad? Las dificultades que la iglesia está por delante. Pero no hay otro remedio, hermanos, como iglesia, sino seguir, ¿qué? Adelante. Seguir adelante. Hermanos, es una bendición. Estamos teniendo 30 jóvenes menores aquí en la iglesia y los chicos se están animando ¿a qué? A invitar a sus amigos. Y eso es bonito porque en cada reunión de jóvenes menores siempre hay un invitado mínimo. Este sábado hubieron 2 invitados. Qué bendición, ¿no creen, hermanos? Que nuestros jóvenes le están diciendo a sus amigos, mira vos, vení, porque encontré un grupo de jóvenes, ven a la iglesia, mira, está chilero el asunto aquí, ¿verdad? Vení. Y vienen y se están quedando, hermanos. Se están quedando. ¿Sí? Los jóvenes mayores tuvimos nuestra primera reunión. Éramos 36 en casa, hermanos. Qué bendición, ¿no creen? Y hay un reto mayor también en jóvenes mayores, hermanos. Hay que dar respuestas a preguntas que tienen. ¿Nos estamos capacitando ante eso? ¿Estamos viendo? Acabamos de terminar el año pasado un curso sobre liderazgo transformacional, hermanos. Un curso hermoso que dio la Escuela de Capacitación, EQIVEC. Y lo estamos poniendo para los que no pudieron tomarlo, que estén escuchando las clases de liderazgo transformacional. Y es algo que nos puede ayudar, hermanos, para dar respuestas, para trabajar en equipo, para trabajar juntos. Eso nos puede ayudar. Obviamente, la Escritura, el contacto que tenemos con ella. Yo le digo a la nueva generación, a los jovencitos, les digo, jóvenes, sigamos teniendo buenas costumbres. Y una buena costumbre es leer la Escritura diario. Yo recuerdo que cuando estaba pequeño me decían, un versículo lee, un versículo. Y luego ya cuando lo leas, trata de memorizártelo. Tener contacto con la Escritura. No como aquellas ideas locas, hermanos, que habían, que si usted no leía la Escritura en la mañana, todo le iba a ir mal al día, ¿verdad? O ya salía a la puerta, es que no he orado.
y se volvía corriendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo la idea que si no leo la escritura y si no oro en la mañana, todo me va a ir mal en el día. No, hermano, no, eso no pasa. Usted puede leer la escritura en la mañana, la puede leer en la tarde, la puede leer en la noche. El salmista, su deseo, ¿cuál era el deseo del salmista? Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El deseo del salmista, ¿verdad? Ojalá que sea un deseo igual al de nosotros. Pero si ya no la puedo leer en la mañana, la puede leer en la tarde, la puede leer antes de dormir. La idea, hermanos, es que estemos en contacto con la escritura. ¿Qué aprendemos, hermanos, de esto? Número 1, seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo dice no, no, y uno que dice, pues sí, ¿no es cierto? No, pues no, ok, voy a esperar. Y muchas veces el Espíritu Santo dice sí, y nosotros ¿qué decimos? Pues no, ahora no, ¿verdad? Pero de todas maneras, el Espíritu nos va a mover, hermanos. Por eso seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo nos va a guiar, hermanos. Es por eso, hermanos, que Dios sendas, Dios hará, dice el canto, cuando piensas que no hay. Él va a abrir nuevos caminos. Recuerde eso. Él va a abrir nuevos caminos. La instrucción que da el Espíritu Santo en nuestra vida, a lo mejor Él la puede cambiar, pero dejemos que Él nos guíe a nosotros. ¿Para qué? Para impactar donde el Espíritu Santo te deje y te permita hacer eso. Estemos dispuestos a los cambios, hermanos. Número 2, estemos dispuestos a los cambios que el Espíritu Santo hará en nuestras vidas. Pensando que si el impedimento de Pablo era una enfermedad, hermanos, pensemos en eso. Que el Espíritu Santo le dijo, no vas porque estás enfermo. Pensemos en eso. Pensemos que podría ser una interpretación, ¿verdad? Pensemos que eso podría haber sido. A lo mejor, hermano, hermana, la enfermedad que estás viviendo están haciendo cambios en tu vida. A lo mejor ya no tenés toda la fuerza que tenías antes. A lo mejor no tienes toda la concentración que tenías antes. Pero no te preocupes, que aún en medio de la enfermedad, Dios te va a dar una nueva guía. Ok, no puedes estar aquí, pero te voy a poner aquí. Y aquí es donde quiero que empieces a impactar. ¿No es cierto que lo hemos vivido eso, hermanos? Muchas veces. Es que yo hacía esto, hacía lo otro y sí, pero ya no. A lo mejor la enfermedad me está impidiendo y me está llevando a hacer otra cosa. El Espíritu Santo te está guiando, hermano. Escucha la voz del Señor. Dios no contradice su palabra, hermanos. Dios trabaja con sus siervos. No hay contradicción. Aunque Jesús dijo, vayan y prediquen a todas las naciones, ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. El Evangelio es para todos. La ayuda es para toda persona. Si Dios te dice, ve, tú vas. Si Dios te dice, no vas, no vas. No te preocupes. Dios estará enviando a alguien por ti. Pero ese lugar va a ser proclamado que el Evangelio, ¿verdad? En ese lugar el Evangelio tendrá que ser proclamado. ¿Qué aprendemos, hermanos? Cuando el Espíritu Santo dice no, es no. Cuando el Espíritu Santo te dice, ahí está, hagámoslo, hermano. ¿Qué dice el Espíritu Santo a la iglesia? ¿Qué dice el Espíritu Santo a cada uno de los que estamos aquí? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste el Evangelio, hermano? Mi querida hermana. Tal vez esta semana, un vecino, una vecina, un familiar, está en su corazón rogando, ojalá que alguien venga y me ayude. Oigamos la voz del Espíritu Santo, hermanos, y vayamos con estas personas. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos tener claro, Señor, que tú puedes decirnos sí y tú puedes decirnos no. Pero cuando nos dices
que no, Señor, es porque tú tienes otras cosas para nosotros. Señor, tú estás llamando a tu iglesia a involucrarnos en las misiones mundiales. Sé claro con nosotros hacia dónde queremos mandar a las personas. Señor, tú estás queriendo que nosotros impactemos nuestra sociedad, nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros familiares. Sé claro con nosotros, Señor, esta semana, con quién tenemos que acercarnos, Señor. Señor, tanta gente pidiendo ayuda, Señor. Tanta gente sin esperanza pidiendo ayuda, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a poder ser sensibles a tu voz. Así como Pablo lo fue y su equipo, que de inmediato, enseguida, partieron, Señor, porque tenían por hecho de que tú los estabas llamando a anunciar tu palabra. Ayúdanos también a nosotros. Por Jesucristo oramos. Amén. Dios les bendiga.